Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, en este espacio, en este nuevo espacio que tiene Invictus, para que podamos conversar con personas que nos inspiran, personas que admiramos, personas que, bueno, no solamente están, en este caso, relacionados a nuestro rubro, porque estamos con María Escorzo, que ella es arquitecta, es interiorista. Y vamos a escuchar un poco, vamos a aprender mucho, inclusive de un tema que me parece muy lindo, muy apasionante cuando lo empecé a investigar, que es la neuroarquitectura. Pero bueno, María, primero, saludarte, agradecerte y que me cuentes un poquito más. Antes de entrar en el tema de vos. Bueno, gracias Cari primero por la invitación y les cuento un poco que yo tengo ya unos 40 años de profesión y esto que estoy desarrollando ahora, que en realidad me puse a nivel de docente y de arquitecta, pero con otra visión, es bastante reciente y creo que es pospandemia. La pandemia nos enseñó mucho y nos enseñó a ver las casas de otra manera. Antes se habitaba de una manera bastante sectorizada, yo creo los cubículos eran muy definidos, la cocina, el comedor, dormitorio, y la pandemia nos enseñó que podíamos realmente integrar la casa, integrarnos todos. O sea, sí, podías hacer actividad física, tenías que hacerla dentro de tu casa, comer, trabajar. Y ahí empezamos a ver la casa diferente. Yo creo que ese fue el detonante. ¿Eso es lo que hoy llamamos así neuroarquitectura? La neuroarquitectura nace hacia 1950 y les Bien. cuento un poquito porque es algo que a mí me llamó mucho la atención a partir de quién lo descubre, que es Jonas Salk, el inventor, el creador de la vacuna ante poliomielitis. Vos sos más joven, no te acordás que fue un flagelo la poliomielitis. Sí, claro. Y este médico estaba trabajando en la universidad en Pittsburgh y trabajaba en un sótano. Y trabajaba con sus asistentes, Bien. Sótano oscuro. Y llegó un momento que no avanzaba ni para adelante ni para atrás con la vacuna y se volvía loco y tenía que resolverlo. Viajó a San Francisco de Asís, a Italia. Dijo, me tengo que ir. Llegó Bien. a ese convento lo inspiró tan profundamente porque tenía esas caminatas con las arcadas, la vegetación, los espacios amplios, la luz, el sol. Y en 15 días que estuvo ahí, descubrió la vacuna. Volvió a... La importancia del entorno, de los espacios, de la iluminación en su, en este desarrollo, en su investigación. Absolutamente. Imagínate que él venía de un sótano a pasar a ver el convento de San Francisco de Asís, es maravilloso, y volvió tan entusiasmado e inspirado por esa vegetación y ese entorno que convocó al arquitecto Louis Kahn, que es de Chicago, para hacer el primer edificio de neuroarquitectura en Estados Unidos y para la biología. Bien. De ese edificio salieron 5 premios Nobel y lo que trató de hacer es de reproducir esa vivencia, esa estructura de espacialidad en este edificio que está en California. Sí. Con lo cual, fíjate vos quién descubre, le empieza a dar nombre a esto. Después seguimos, pero en realidad es alguien que percibió, y por eso muchos médicos están trabajando con la neuroarquitectura, porque se dan cuenta que el dormir, el poder vivir en espacios que sean amigables con vos ayuda a tu salud. Claro. Y la casa es la mejor medicina, como digo yo, la más impensada, la más accesible y la que nadie usa. Bien. ¿Pensás que una casa puede enfermar a una persona? Absolutamente. Absolutamente. Y hablando un poco también de las casas y también para saber también de vos antes de desarrollar este tema tan lindo, pienso también en la infancia de una persona, ¿no? ¿Por qué todos recordamos me pasa a mí, la casa de la infancia de una persona? Es fuerte emocionalmente. Y también te pregunto de tu infancia. Bueno, sí, mi infancia transcurrió en una casa que tenía un gran patio, que tenía un árbol hermoso, que era un hermoso limonero.
yo siempre recuerdo esos espacios con mucha alegría y mucha libertad, sin lo que ahora tenemos, que yo lo llamo el ruido que nos producen las cosas, los pendientes, todo aquello que entramos a casa y, tengo que hacer esto, Sí. faltó aquello. Cuando éramos chicos, o sea, era todo más lúdico, los espacios los armábamos nosotros, Sí. disfrutábamos de los espacios y los conformábamos, los armamos, éramos vendedoras un día, otro día éramos médicas, otro día éramos veterinarias, y entonces agarramos al perrito, y todo eso tenía una ese espacio empezaba a tener mucha libertad. Sí. Y creo que todos como que recordamos mucho por ahí esos espacios o esa casa. Creo que emocionalmente está muy vinculado, o no sé si repercute después en todas las personas. ¿Pensás que a lo largo de la vida uno tiene esa base muy fuerte de la infancia? Yo creo que esa impronta sensorial queda. Y uno siempre trata de reproducirla. Yo en una nota hablé del efecto check-in. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos de vacaciones? Entramos a un hotel, a un apart, y digo, ¡ay, qué felicidad, qué placer! Sí, ¿Pero qué por placer. qué? ¿Pero por Claro, qué? ¿por La qué? pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí no hay nada que te haga ruido, de pendientes, de cosas acumuladas que no supiste soltar. Está lo necesario para poder Bien. vivir y realmente sentir ese espacio y sentirte vos. Claro. El cerebro, digo yo, descansa. Y por ahí para las personas, bueno, las que nos están escuchando y podamos repetir la neuroarquitectura. ¿Es esto? ¿Es para vos? ¿Es la influencia de las emociones? ¿Cómo lo dirías vos? La neuroarquitectura lo que hace es basada en la neurociencia, une la neurociencia con la arquitectura. Bien. ¿Qué hace? En definitiva, lo que estudia es el efecto que tienen los espacios que nos rodean en nuestro cerebro, Bien. en emociones. Bien. Esas emociones son energía, somos todos energía, las paredes es energía, los colores es energía. Entonces, si nosotros aprendemos y sincronizamos nuestra energía con la energía de ese ambiente, vamos a sentirnos bien y vamos a estar bien. Cuando eso no sucede, que yo digo muchas veces no lo cuidan, por ejemplo, los médicos en sus esperas. Ay, sí. ¿No te O en ha todo, pasado? sí, pensaba también no solamente en un quirófano, una cosa que es tan fría, tan alto, con luces, digo, ¿no debería la persona tener como algo más? Absolutamente. Bueno, eso más es lo que no se puede pensar en se está eso. pensando. Sí, se está pensando. Sí, en Estados Unidos ya hay trabajos hechos sobre eso. Y ya acá también, si vamos a algunos centros de salud, vas a ver que el color empieza a aparecer, la naturaleza en lo que se puede, o se simula la naturaleza con paredes en tonos verdes. Se busca ese contacto con el origen. Con la Nosotros emoción, con la necesitamos energía. y recordar que venimos de la naturaleza. Claro. Por eso nos sentimos tan bien cuando impactamos en un lugar abierto, con naturaleza y demás, porque habla de nuestro origen. Sí. Y entonces ahí yo digo que hay pequeños elementos que podemos tomar sin invertir grandes cantidades de dinero o nada a veces en tu casa, que puedes tomar estos conceptos, desde la iluminación, desde el color, porque no todos los colores son para todos. Esto que decís es importante, digo, se puede hacer con pequeños cambios y sin invertir tanto, como decís vos. Por ahí uno piensa que hay que gastar mucho para cambiar o mejorar un ambiente, un hogar. ¿Te pasó de entrar igualmente a una casa hermosa o que tenga materiales o que parezca, no sé, muy cara y que sea emocionalmente vacía? Sí. ¿Te pasó? Me pasó de tener clientas con ese problema. Sí. Pero es que realmente uno tiene que encontrarse que no es... Por eso la gran diferencia entre la decoración tradicional y la decoración emocional es el eje y el enfoque.
El enfoque de la tradicional pasa por las tendencias, por la moda, por lo que se usa, por el estilo que se usa, por estar a tono con algo. Entonces, si cumplís con todo ese paradigma, estás bien. Y por eso es Pinterest. Sí. Todos miramos. abrevamos y miramos en Pinterest. Claro. Entonces buscamos esto y vamos haciendo como un catálogo, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. A la hora de juntar las piezas, claro. el Rasti, Sí. todo no puede ser, pero no empezamos por donde tenemos que empezar. ¿Por dónde tiene que empezar una persona? Por a ver, uno. por uno. Por uno. Yo cuando hago el curso y los talleres, siempre digo que el paso número 1 es el autoconocimiento. Es decir, ¿qué necesito yo para esta casa, para este espacio? Porque arrancamos con un espacio pequeño, puede ser un dormitorio, puede ser, la punta de lanza. Bien. Es un cajón. ¿Cuántas veces ordenamos un cajón y sentimos esa alegría? Estaría necesitando hacer eso. Tiramos, sacamos. Sí. ¿Y ¿No te pensás, pasa? sí, y pensás que a veces eso tiene que ver también con momentos de una persona, con momentos de la vida? Por ejemplo, no sé, imagino a una mujer cuando... Digo una mujer porque, bueno, estamos acá, Sí, dos mujeres es que- hablando, vamos a hablar de las mujeres. Sí, sí. Cuando una mujer se separa en su casa, empieza a hacer cambios, quiere Absolut- mover las cosas, quiere Bueno. cambiar, quiere sacar fotos. ¿Qué es lo que hace una mujer? Yo he detectado en muchos talleres que justamente que llegan, o sea, todos los cambios vitales, la casa nos acompaña. Hay un concepto básico que yo siempre arranco y diciendo que la casa es nuestra tercera piel. Bien, La primera es la epidermis, todos la cuidamos mucho. Bien. La segunda es la ropa, que también elegimos los colores, que hoy negro no, Sí. hoy verde, el naranja no lo Sí. soporto. Pero Sí. cuando nos toca la tercera piel, Sí. que es la que nos separa del mundo exterior, no le damos tanta importancia. Entonces, lo primero que yo hago cuando se plantea un living comedor, una cocina, cualquier ambiente, es empezar a preguntarle a esa persona, ¿para qué lo vas a usar? Bien. ¿Cuál es el propósito de ese espacio? ¿Qué quieres Bien. sentir cuando entras a ese espacio? Sí, Es básico. bien. Ese es Bien, el punto de pero partida. crees también, ¿no?, que tiene que ver con cosas que les ha pasado en este momento, por ejemplo, como te decía recién, o una separación, o personas por ahí con un duelo, o algún Son- cambio importante y quieren modificar algo de la casa, como que Sí. repercute inmediatamente en eso. Muchas veces no llegan sabiendo que es por eso. Claro. Muchas Bien, veces bien. no llegan sabiendo No que saben, es. pero es por eso. Porque Algo siempre te- digo, el sistema nervioso es más Sí. perceptible que el cerebro inmediato. Sí. Todo el cuerpo sabe que algo no funciona. Bien. A mí me ha pasado tener una alumna que después de empezar a trabajar con ella me dice, ¿sabes, María, que me di cuenta? Que estaba guardando una bodega de mi ex marido y yo no tomo vino. ¿Para qué la tengo? Claro, ¿Para claro, qué la claro, sigo claro. teniendo? Una de las cosas que hice es sacarla, porque yo no Claro. tomo. Y la tenía guardada porque claro, Ah, no son se daba apegos, cuenta, sí, son son apegos apegos, sí, sí. emocionales Sí. que a uno les cuesta soltar porque habla Sí. de tu relación tuya con el otro. Bien. Entonces, sí, para con una historia de vida, con un Exactamente, momento. exacto. Es difícil. Bueno, en nuestro rubro, acá, bueno, obviamente los agentes inmobiliarios hablan mucho y todo el tiempo se les presenta con sus clientes esto del apego emocional. Entonces, es muy difícil. Yo digo, bueno, ¿cómo sabe una persona cuando, por ejemplo, es momento o tiene que cambiar un hogar directamente? No solamente cambiar las cosas del lugar, porque nos pasa. Y bueno, por ahí tienen estas situaciones, pero está ese apego y es muy difícil. Es muy Es un difícil. desafío para los agentes Claro. poder comunicar eso y romper ese apego para poder vender esa propiedad. Por eso es importante que los agentes manejen también el código de esto de la emocionalidad, porque vos te tenés que dar cuenta que de golpe llegas a una casa que la querés vender y está plagada de fotos de su historia, Exacto. Entonces, es muy difícil que alguien entre y se conecte con ese espacio cuando está tan... Sí. Hay anclajes visuales tan fuertes con otra historia. Sí. Entonces, hay que ayudar a que Bien. algunas cosas se puedan quitar. Como neutralizar un poco más el Exacto, espacio. por lo menos, sí, no está vacío, pero por Claro. lo menos tratar de
alivianarlo. Que un agente pueda... ¿Qué tips le darías vos a un agente inmobiliario que va a vender una propiedad y que entra y se encuentra con toda esta información que no solo vemos en las fotos, sino que después también cuando uno entra y siente, Sí, porque la energía se siente. Por eso digo, a partir de entrar en este mundo, ya el enfoque no solo pasa por los ojos, pasa por el aroma. Muchas veces entras a casas que tienen olor a comida permanente. Sí, Entonces, sí, si alguien viene a visitar esa casa y huele eso, ya genera como un freno, como una alerta y sube el cortisol y ya lo predispones mal para esa casa. Sí. Lo mismo si no las luces blancas, luces de quirófano, y entonces todo son pequeñas cosas que vos decís, esto le va a restar. Total, es una lamparita, total, trate de que el día ese no cocino, poner algún tipo de saumerio o alguna cosa que dé algún aroma. Sí, algunos agentes se llevan el perfumito. No, pero tampoco eso, porque la gente... pero por ahí, obvio, pero más para evitar por ahí los olores más, pero es más feos. Algo totalmente, pero también... Lo mismo que ventilar los ambientes. Eso es, fundamentalmente tomarse el tiempo de abrir las ventanas, de si hay algún verde, porque el tema es que no les dan importancia al tema de la biofilia y es tan importante ese contacto con la naturaleza. En definitiva, muchas veces, yo digo, a veces no tenemos ventanas, tenemos ventanas pero no tenemos balcones. ¿Cómo hacemos? Y sobre paredes se puede reproducir muy bien, hay unos vinilos divinos que retoman temas de hojas verdes. Se puede llevar. Se puede llevar la naturaleza. Obvio que los agentes por ahí necesitan hacer pequeños cambios porque no pueden modificar toda la propiedad. Entonces, indagar. Pero también es muy importante conocer esto de las emociones en las personas y en los clientes, porque también al momento de llevar un comprador, por ejemplo, un agente inmobiliario, que puede mostrarle a esa persona, no sé, 3 propiedades distintas. Claro. Yo creo que indagando y conociendo y encontrando la emoción de esa persona o saber qué es lo que quiere, podemos mostrar un departamento y el otro saber que no le va a gustar para nada, seguro que no se va a sentir. ¿Eso pasa? Absolutamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un agente para preguntarle a la persona? Porque la gente no tiene que vender metros cuadrados. El concepto es ese, o sea, no vas a vender metros cuadrados, vas a vender emociones a vivir, vas a vivir experiencias. Entonces, darle una vuelta de tuerca, decir, bueno, ¿qué podés ver acá? Porque acá imagínese tal cosa, porque no es, tiene 6x3, tratar de primero entender cuál es el cliente, qué está buscando. Claro, eso, entender al cliente por ahí con preguntas. ¿Cómo haces vos cuando querés ambientar? En este caso no sería un comprador, pero sí por ahí un cliente que quiere remodelar. Bueno, ¿Qué preguntas básicas le haces vos? Bueno, este tema del autoconocimiento es fundamental. Por eso digo que todo arranca con la persona. Bien. O con la familia que va a vivir ahí. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué les gusta? ¿Son de hacer reuniones sociales? ¿No lo son? ¿Qué tipo de actividades realiza cada uno? Si son home office, si les gusta tener un espacio para tener una actividad de tipo física dentro de la casa. Claro. Eso que llamo yo autoconocimiento, en ese caso yo como arquitecta, paso a tener un listado así de cosas que realmente están en la aspiración de ese cliente. Entonces yo voy a tratar de, en lo que haga o en lo que tengo, de mover emocionalmente hacia ese lado. Entonces, más que decirle, bueno, más que la pintura, más que el mueble, sino qué se puede llegar a lograr, esa visión para adelante, que le das el sueño que va a tener en su casa. En realidad es eso, es la proyección de un sueño. Bien. Me imagino, y es como difícil, ¿no? Trasladar todas esas emociones después a una realidad, a un espacio, a un lugar. Por eso es importante tener como la terminología emocional también en los agentes. Y una sensibilidad especial, me parece que son personas todo se educa, como vos que tienen una sensibilidad. Pero se educa. Sí, se puede aprender a sentir de los espacios, la energía. Absolutamente. Yo creo que lo que
yo me impuse hace estos 3, 4 años es crear conciencia. La conciencia está dormida de esto, todos la tenemos. Sí. Porque cuando yo te digo que esto es la tercera piel, decís, wow, es verdad, yo tengo el 90% de mi vida en espacios cerrados vivo. Sí. 90% de mi vida. Entonces, esos Pasamos espacios... mucho tiempo en algunos espacios, en ¿Trabajo nuestro trabajo, o casa? en nuestra casa. Por eso, el espacio, la tercera muy piel es importante. del trabajo, Sí, la total. tercera piel es de la casa, siempre. Total. Es lo que el lugar que habitas. Sí. Y esto de la energía de los espacios, ¿te pasa también con las personas? O sea, entras a un lugar y te pasa de la energía de reconocer a una persona con energía buena, Absolutamente. mala, positiva, En definitiva, negativa. Sí, ¿Cómo haces? Y porque, ¿qué pasa? Tenés muy desarrollada esa sensibilidad. Pero hay que entender de dónde viene esto, porque decimos todos somos energía y hay un médico, Hopkins, que hizo toda una escala de energías, de cómo podemos vibrar, cómo vibra el ser humano con las emociones. Cuando vos tenés personas que vibran permanentemente en la vergüenza, en la bronca, en la envidia, vibran re bajo. Sí, total. Y si vos vibrás en otra frecuencia, te vas a sentir re mal porque vas a tender a bajar esa energía. Entonces, Bien. Eso se percibe. Bien, bien. Y por eso el amor es la frecuencia máxima, después tenés el medio, es 200 Hz, pero bueno, el que vibra con odios, con rencores, está en 40, 50, ¿viste? Vos lo sentís, lo sentís. ¿Y te ha pasado por ahí que, porque bueno, no todas las personas, como decías vos recién, vibran en distintas energías y por ahí creen que la suya es la mejor o es lo que va o es lo que... Y que por ahí no puedas conectar y que todo lo que quiera poner en su casa no resuena con vos y no quiera. Entonces tenés que por ahí, priorizando lo que un cliente quiere, ¿cómo haces para decir? O colores que a nosotros por ahí o no te gustan a vos o no. Bueno, me imagino que esa es la tarea. Es una tarea difícil. Es una tarea, pero yo creo que hay dos cosas. Los colores, vos podés resonar con determinada gama de colores y no te pueden gustar otros. Podés tratar de enseñar o mostrar cómo combinar esta paleta de colores y que tu casa no termine de ser un cocoliche, porque en realidad no porque a mí no me gusta el cocoliche que esté en todo, sino porque a vos te va a resultar un ruido al cerebro que no te va a dejar descansar. Te doy la razón por la cual... Claro, eso, darle una respuesta, una razón y después por ahí la persona elige o decide o entiende que por ahí no es conveniente para lo que quiere o para un lugar de trabajo donde se necesita más concentración o un lugar de trabajo o un lugar de descanso. Es así. La iluminación, las luces a la hora de... Mi tarea es la de hacer tomar conciencia de eso. Si después lo deja... Claro, bueno. Yo de la experiencia que tengo de todas las clientas y alumnas que he tenido... Realmente es un antes y un después porque dicen, wow, esto no me lo imaginaba así y ahora me siento mucho mejor y ahora sé lo que quiero en mi casa y ahora mi casa es la mía. Y entonces eso es mi tarea. Es la tarea de ir creando conciencia y que lo logre cada uno. Por eso los talleres que yo hago no los hago para arquitectos y para interioristas todavía. Los hago para la mujer que está en estos cambios que vos decís. Bien, sí, eso te iba a preguntar con respecto a tus talleres, tu escuela, sé que das muchos cursos de justamente de esto y de otros temas también, me parecen muy interesantes. Y pensaba esto, por ahí las universidades se han quedado por ahí más en lo formal, en lo más tradicional, en lo más antiguo que decíamos y por ahí estos cursos o estas escuelas como la tuya vienen a ocupar un poquito ese espacio, que es algo que falta. Es que es lo que yo digo es un enfoque. Vos podés las cosas mirarlas de distintas maneras. Sí. Y en la facu todavía se ve este enfoque que yo te digo desde la estética y la funcionalidad. Claro. Dejando un poco de lado a la parte del habitante, de lo que siente, y es fundamental, porque todas las decisiones en definitiva son emocionales. Cuando una gente muestra una propiedad, vos sabés que las personas compran primero emocionalmente y después deciden cuando al final, si necesitan algo para confirmar lo que decidieron primero, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Entonces, por eso es tan importante que se entienda esto, que por lo menos
empiecen a indagar sobre esto para poder entender al otro y ir al punto donde podemos hablar y sincronizar con la misma energía. Bien, bien. ¿Pensás que la neuroarquitectura puede darle un valor, digamos, a la propiedad, un valor extra, un valor... sí, La neuroarquitectura es una disciplina, lo que le puede aplicada, dar, digamos, claro, a este espacio, a esta propiedad. La remodelamos visión, aplicando. La visión, exacto, esa visión absolutamente, puede darle un valor. En realidad, O sea, aumentar ese valor percibido de la persona, exactamente. ¿no? O sea, lo que uno entra... Eso lo va a manejar el agente. Exacto. Eso ese lo valor maneja la percibido, gente. porque después obviamente hay una realidad que son los valor de una propiedad, el metro cuadrado, esto, pero ese valor percibido en una persona, sí, lo puede aumentar. Exactamente. Es muy interesante. Sí, porque realmente creo que si uno conociera más toda esta parte de los dos hemisferios, cómo trabaja el cerebro, se daría cuenta que la gente no va a mirar el departamento solamente por esto que decíamos antes de las paredes y tan pintadas, sino tiene que imaginarse viviendo ahí, armando una historia. Yo digo que las casas o los departamentos no son paredes y techos, son cajas de historias. Sí. Cada casa cuenta una historia. Sí, entonces, totalmente. cuando vos vas a vender una casa que tiene una historia tan arraigada, tan densa, te va a generar un rechazo. Entonces hay que tratar de desmontar un poco esa historia. Esa historia. Sí, totalmente. Si la persona que quiere vender, o sea, piense que si usted quiere vender, ayude a que que la persona se enamore de un espacio a futuro, porque está tan consolidado como está. Total. Y muchas veces... Sí, el cliente de verdad es lo más difícil por ahí, los agentes dicen, o sea, tratar de ver que por ahí tiene una oficina y es súper... o una biblioteca oscura o algo y tiene que venir una pareja a imaginarse el cuarto de un bebé. Claro, es muy difícil, tiene que cambiar los colores, el lugar, los muebles, entonces como es todo es una tarea que... pero eso también es importante y hay que enfocarse y dedicarle ese tiempo, ese espacio para poder transformarlo, transmitirle a esa persona que va a venir que puede ser el cuarto de un bebé. Absolutamente. Y que lo sienta, ¿no? Que lo sienta en la... Claro, porque ahí tenés que atacar los puntos positivos que tiene el espacio. Imagínese tal cosa, imagínese tal otra, más que, o sea, la luz que tiene y demás, esto olvídese que está en, o sea, biblioteca y eso no existe más, pintado en colores, todo ese mecanismo de persuasión que tiene que tener la gente, pero manejando ese código emocional, ¿no? Claro, exactamente. Eso es importante. Sí, por eso. Bueno, pero me gusta porque esto que decís vos, que todos podemos aprender. Totalmente. Y que inclusive estos cursos los puede hacer cualquier persona en su casa que quiera, por ejemplo, cambiar. ¿Son cursos online? Absolutamente. Bien, lo podemos hacer todos. A mí me reinteresa, quiero hacerlo para aprender más. Mira, claro, yo ahora, por ejemplo, arranco en la clase inaugural del taller, un taller que se llama Laboratorio Hogar, donde yo empiezo a explicar todo este método. Mi método se llama método CREA. Bien. Porque tiene la C de primero conectar. Ah, qué bien. La R de conectar con la historia que tenés en tu casa o con la historia del lugar donde vas. Sí. Reconocer lo que funciona y lo que no funciona. El reconocimiento funcional y emocional. La E de elegir, porque ahí sí te vas con las herramientas para elegir colores, te conoces cuál es tu estilo, cuáles son... con qué iluminación estás más de acuerdo. Entonces ahí sí es una cajita de herramientas, como digo yo, para poder operar. Y después la acción. La acción, bien, siempre. Porque si no, siempre termina en la acción. Sí. Siempre si no pasar a la acción. Por ahí se queda en deseos, en ganas. Sí, por eso yo acompaño hasta el final. O sea, cuando tienen ya el proyecto y están contentas, después del mes a ver cómo avanzaron, arranco con un espacio. O sea, también es importante no querer abarcar todo. La casa. Yo quiero toda la casa. Pero eso, empecemos por algo. Empecemos por algo. ¿Puede empezar por algo muy chiquito? Tu dormitorio. Un espacio. Un dormitorio. Un dormitorio. Bien. Un living comedor. ¿Qué es lo primero que ves o recomendás en el dormitorio? ¿Qué es lo que tiene que tener ese lugar, ese espacio? Lo primero que hago muy importante para el descanso, para un montón de cosas. A esta cosa de evitar el ruido
en el cerebro, no te deja descansar. Entonces, tiene que tener lo elemental. Bien. No tiene que tener la cinta, como digo yo, como perchero, y entonces vas colgando. Y en el perchero Todos los que nos escuchan estarán viendo su dormitorio con las cosas. O, viste, la cómoda, silla. Encima de la cómoda está el televisor. Tantas cosas. O sea, todo eso no te deja descansar. Bien. ¿Por qué descansás cuando te vas de vacaciones? ¿Qué hay en esos cuartos? Fíjate, pensá, ¿qué hay en el cuarto ese divino? Claro, nada. Está la cama. Nada, unas sábanas blancas. Claro. Y decís, ¿por qué descansó también acá? Claro. Y después como que pensás que es la almohada, que es la sábana, y en realidad es todo, pero en tu dormitorio está el silloncito de la abuela, que todavía ahí lo tengo acá, lo voy a retapizar porque es lindo, porque es de estilo, y entonces no me cuesta tirarlo. ¿Con qué cosas nos quedamos en la casa que por ahí ya tenemos que sacarlas? Pero hay muchas personas que nos aferramos por ahí a objetos que deberían salir de nuestras vidas. Absolutamente. Somos en general muy acumuladores. Sí, acumuladores. Acumuladores somos. Entonces, ¿qué objetos una persona podría ir? Porque también esto, ¿no? Uno va cambiando, su vida va evolucionando, no es la misma a los 20, a los 30, a los 40, ni hablar uno ya separado con esto. Y a veces nos quedamos con objetos. ¿Cuáles son los primeros que tendrías lo primero que tendrías que sacar de una casa? Pero yo cuando entro a las casas, y la mayoría, todos los recuerdos de los bautismos, de los souvenirs, el souvenir, la tacita, el vasito. Tierra, porque nadie se encarga de limpiarlo. Digo, ¿por qué tenés esto? Ya me río porque puede ser mi casa. Pero es de mi sobrina, pero es de la comunión de mi sobrina. Entonces yo lo que hago es el primer ejercicio que se hace es decir, bueno, un día tomo este cuarto y saco todo como así en Marie Kondo, ¿viste? Que te saca todo. Bueno, y decís, empezar a categorizar. Decir, esto lo voy a usar. Bien. Lo usé hace 5 años, no lo estoy usando. Sí. Entonces lo dejo en cuarto. Otra categoría, esto está roto, esto no me sirve. Categoría, ¿esto lo puede usar alguien más? Claro. ¿Un upcycling le puedo dar con una segunda vida? Sí. Entonces son categorías. Entonces voy separando. Entonces miro después de todas esas categorías y digo, ¿cuál? O sea, me voy a quedar entonces con esto. Esto lo voy a dar y esto lo voy a desechar. Si alguno lo quiere, pero yo lo desecho. Pero soy consciente. Sí, alguien lo puede aprovechar, eso es verdad. Alguien puede ser nuevo en la vida de otra persona, pero no ya en la mía. Exactamente. Bien. Y objetos, por ejemplo, que por sí ya tienen como mala energía, que vos considerás, por ejemplo, objetos rotos. Yo hace mucho que eso ya no. Se rompe y se tira. Absolutamente. Sí, lamentablemente. No lo podemos arreglar. Sí, no. Hay cosas que no. No, por eso, porque realmente si no los vas a arreglar y si está roto, es para dejar entrar algo nuevo. Bien. Es lo mismo que las relaciones. Ahora se habla mucho de las relaciones tóxicas, que uno tiene que soltar. Esto es lo mismo. Sí. Tu casa también está llena de cosas que terminan siendo tóxicas. Por eso el Feng Shui, yo trabajo mucho con la teoría del Feng Shui de la disciplina, porque habla mucho del flujo, del flujo de la energía. ¿El agua es importante? Por eso también trabaja con el sonido. Pero ¿por qué Feng Shui tiene que ver con lo fluido? Sí. Porque tu casa, cuando vos entrás, tiene que tener un recorrido fluido. Cuando vos te empezás, acá me encontré con el sillón, acá con la mesita, acá con la sillita del nene. No fluye. Muchas veces me han llamado de parejas jóvenes con chicos pequeños. Imagínate las casas. Sí, los juguetes, ¿Dónde está el dormitorio? Me siento maricondo yo. ¿Dónde está el dormitorio del niño? Porque acá yo veo, entro al living, está el andador, y el dormitorio. Ni hablar cuando nos pintaban las paredes. Pero puede haber una pared para pintar. Exacto. Si uno lo prepara. Si está bien que pinten los chicos. Sí. Pero está por eso, hay que pensar antes, ¿cuál es el propósito de esta habitación? Yo muchas habitaciones las pinto una pared justo para que la dibujen todas, a veces negra, a veces blanca, del cuarto del niño, porque sé que es para eso. Sí, que entonces, tienen que sale un niño que expresarse. Claro que sí. Que pueden pero pintar no en la cocina. Esa pared. Exacto, claro. Está muy bien. Eso ayuda un montón. Yo creo que es muy importante porque realmente encontrar que el espacio esté... no digo vacío, porque tampoco es la cuestión de decir minimalismo puro y entonces, como se usa el minimalismo, ahora
el extremo, ¿viste? Eso también me pasa. ¿Pensás que, o pensaba mientras hablábamos, hay cosas que por ahí son por moda? Sí. Entonces la gente Absolutamente. cree y busca, como decías hace un rato, en Pinterest, y esto es lo que se usa y por ahí no va con uno. Totalmente. Y Eso empezamos pasa. todos a poner lo mismo o el mismo modelo Sí, de pero me ha sillón, pasado la moda, las cosas. montones de veces. Y no va con la energía por ahí de una persona Por eso- y también de tu hogar. Por eso, la diferencia básica eso es empezar desde afuera, como digo yo. Buscas todas las cosas y las metes adentro. Y yo digo al revés, empezamos Al de revés, acá, desde adentro hacia afuera. O sea, desde... Qué lindo, como en todo, Es- todo es desde adentro hacia afuera al final. Exactamente. En todos los ámbitos, en Uno todas lo las podría áreas. replicar exactamente, en todo, porque en es así. todo. O sea, el tema de conocerse, de estar bien con uno y entender que estar bien con uno es replicarlo en tu casa. La casa, yo digo, es el espejo sí. emocional. Es tu espejo emocional. Cuando vos entras a un cuarto que está absolutamente desordenado o una casa que está Sí. patas para arriba, Sí. o sea, tiene que ver con lo que le está pasando a esa persona, seguramente. Sí, Porque no podría vivir en un ambiente así, si no. bien. Bien. Están sincronizando las energías. Y O sea, lo todos que te estamos pasa a tiempo vos- de cambiar. Todos estamos a tiempo de cambiar nuestro absolutamente, espacio, nuestro hogar, nuestro living, absolutamente, nuestro comedor, sentirnos bien cuando entramos a una cocina, cuando vamos a descansar. Y como Absolutamente. decíamos recién, con pequeños cambios, por ahí sin hacer ninguna inversión muy grande, Claro, por ahí ordenando el lugar, claro. limpiando. Ajá, entender primero Cambiando que una simple luz y estaba muy blanquita, lo cambiamos por una lamparita más cálida. totalmente. ¿Sí? Y en el lugar de trabajo, Exactamente lo mismo, Para que porque sea es tu más- ámbito de trabajo. Entonces, ¿Cómo esos un escritorios, bueno, cuando vos tenés un escritorio, fíjate, y Sí. está todo lleno de cosas y sí, esas son tareas pendientes que no están resueltas. bien. O sea, el escritorio también es como una casa, es como un cajón, es tu lugar de trabajo en ese momento. Entonces, cuanto más ordenado esté ese cajón o ese escritorio, las tareas también van a estar, y tu cerebro va a estar tan feliz, porque no va a tener, ay, eso es... Muy importante, muy Eso, importante. eso es- Todas las personas buscan cuando piden así estos servicios, por ejemplo, para ambientar un lugar, hablan de esto de querer, como, no sé, más paz, más tranquilidad, Sí, más... absolutamente. necesitamos como- Quiero sentirme bien en este espacio. Sí, Y sentirte bien con este espacio tiene que ver con que esa tercera piel esté sincronizando con vos. Y entonces la mejor manera es que ella que se quedó congelada, por ahí la dejaste, vos creciste, pasaron 10 años, Ay, te se quedó separaste igual. y demás, y ella Claro. se quedó ahí. Pobrecita, te está yo esperando le digo, y te está pasando yo factura. le decía, pobre, digo, está en pausa. ¿Viste? ¿No? ¿Sentís que hay casas que están en pausa? Totalmente. Espacios que están en pausa. Absolutamente. Hay que activarlos, hay que cambiar. Exactamente, pero No, yo tiene estoy que como ver... muy emocionada por hacer todo esto. Voy a Tiene que empezar ya ver- mismo. Voy a hacer tu curso, voy a aprender. Bueno, Claro. pero es no. que es la idea. La idea es tener el método para poder hacerlo empezar con un lugar y ya cuando vos aprendés y lográs ese espacio que te reconoce y que ese espacio te abraza y demás, y dices, wow, Sí, empiezo sí, por todo, sí. y sigo por el resto. Sí, Entonces, sí. Es fundamental hacerlo. Yo creo que todos lo deberíamos hacer. Sí, no, me encanta escucharte. Ay, gracias, Podría seguirte con miles Soy de muy preguntas. apasionada La verdad de que tema. es apasionante. Uno, bueno, me decías que esto realmente tiene muchos años, pero creo que también hay una tendencia como más todo lo que es lo emocional en todos los ámbitos, en todas las profesiones, bueno, en la medicina. Creo que vamos todos para, digamos, con ese sentido de la parte emocional. Bueno, acá ni hablar en el rubro inmobiliario, Claro. siempre hablamos de lo emocional, pero creo que todos, y como decías vos, esto de adentro hacia afuera me parece súper interesante, tenemos que aplicarlo, tenemos que hacerlo, no es de afuera hacia adentro, no es lo que empezar con el espacio. Yo digo, cuando miran Pinterest, todos miramos Pinterest Sí, y hay un obvio. montón, pero está bien mirarlo y acceder porque es parte del reconocimiento de lo que te gusta, de Sí. lo que no te gusta. Es O- una ida y o vuelta. o utilizar la IA, que todos ahora también ambientamos tal el lugar por la cual, IA. tal Creo que cual. no. Pero, eso es lo único que no se va a reemplazar con la IA. No. Yo siempre digo, no tiene No. corazón. No, claro. Así que
sigan No, por no. la parte Sí, yo creo emocional, que es lo único que no tiene. Después todo lo Claro. demás, usémosla como una excelente herramienta para todo. Absolutamente, Pero no sabes, tiene corazón. Para mí Empecemos a... es fundamental. Porque realmente la I es una compañera de trabajo para mí muy Claro. grande, porque yo muchos PowerPoints, muchas presentaciones, me Las ayuda un haces, montón. obvio. Yo digo qué es lo que quiero y me ahorra todo ese trabajo. Exacto. Pero después cuando vas con el cliente es la pero parte emocional. Claro, no, es que es lo que quiero Claro. yo realmente. Conectar con la persona. Claro, absolutamente. Todos tenemos que conectar con bueno, las personas. Y vos te das cuenta cuando vibrás con alguien bien, Sí. cuando tienes energía positiva. Esa gente que deja de poner excusas, porque yo te decía antes de los mitos, ¿no es cierto? No, porque el decorar es caro. Eso, No, los error. mitos. Claro, error. No es caro. Si no sabes qué vas a hacer, ¿por qué decís que es caro? Claro, si todavía no sabes qué sabemos. vas a hacer. Capaz ¿Por que qué me ordenamos decís, todo y claro? limpiamos. ¿Por qué no empezamos Increíble. a ver qué es lo que queremos? ¿Viste? Sí. O es para decoradores, o yo no lo puedo hacer, o viste todo el síndrome del impostor. Y entonces ahí empezás a. Ay, yo siento que no puedo hacer, que hay Sí. cosas que no me llevo muy bien con la decoración. Viste, O bueno, por ahí, eso es un claro, mito es un también. mito. Es un mito. Absolutamente. O sea, no puedo por ahora. Por ahora, Ahí voy a exactamente, utilizar, por porque ahora. si vos conocés las herramientas que Sí. se pueden utilizar, Voy a empezar a... ¿y Claro. quién mejor, como yo digo, que la persona que habita esa casa la conoce mejor que yo? Con lo cual Sí. vos sabés qué es lo que Sí, por ahí sé lo que quiero y siento que, bueno, digo, no, Te alguien me faltan- podría decir te falta, que claro. no va Y esta cortina de tela, que yo va lo otra que te doy cortina es, que va... claro, yo digo, te ay, doy- no, que lo haga otro, como que me niego de entrada y no, por eso digo, por ahora. Por ahora, yo te doy la guía, yo te doy un Voy método. a aprender con María toda esta nueva, voy a reestructurar ahí, voy Ojalá, a sí, porque redecorar mi sí. hogar. Obviamente siempre uno agradece todo lo que tiene, porque a veces cuando se siente mal, pero empiezo como a agradecer, no, pero tengo esto, pero tengo el otro, pero está esto. Pero siempre antes de dar hay que agradecer. Sí, te sí, agradezco sí. todo lo que me diste Sí, hasta ahora siempre, y te doy. O sea, no Agradezco necesariamente mucho todo. las cosas que están destruidas, porque yo me ha tocado ver casas que tienen marfiles y cosas totalmente de otros países que son alucinantes. Pero a esa persona que está pasando por la tercera edad o por la última etapa de su vida, ya no le interesa. Ya no quiere ver eso, quiere ver el futuro que tiene y ya pasó y ya lo disfrutó. Es más, se lo ofrece a los hijos y los hijos que le dicen muchas veces, no, mamá, yo no quiero nada de eso. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque es una historia ajena. Sí, Vos le querés dar algo a alguien totalmente. que para él no tiene ningún significado. No, y por ahí lo guardamos tanto. Mi madre habrá guardado tantas cosas. Y yo digo, no, mamá, yo no. Habitaciones de cosas guardadas. Tremendo. No, hay que circular, hay que hacer circular todo. Exactamente. Circular, otra Sí. persona lo va a aprovechar, hay que donar mucho. Exactamente. Bueno, Sí. eso me pasa a mí con la ropa, con todo eso. Bueno, donamos si entra, todo, si todo. entra un par No, de no. zapatos, sale un par de zapatos. Si entra una cartera, bien. sale una cartera. Muy bien. Aparte no tengo mucho espacio. Por eso, uno tiene que No, aprovechar. qué placer y qué hermoso y aplicarlo, por supuesto, a este negocio inmobiliario que Sí, es que fundamental. tan importante. Todo, los colores, la iluminación, los ambientes, los espacios. Es apasionante. Vamos a aprender Sí. mucho. Creo que es un curso que pueden hacer los agentes inmobiliarios. Totalmente, Sí, totalmente. para poder, porque además ahí la Eh, propiedad se vende. claro. Se vende más rápido. Sí, porque tenés Sí. una manera de comunicarte con el cliente que le toca una fibra íntima que generalmente no se la toca. Bien. Bien. Le podés ofrecer una experiencia, un futuro, un sueño que por ahí otros no se lo pueden ofrecer. Excelente, excelente. Bueno, María, la verdad que Gracias, es un placer escucharte. Bueno, después vamos a poner todos tus cursos y porque la verdad que son realmente Es hermosos. Sí, es muy bueno lindo. ver cuando alguien toma conciencia y lo puede llevar a la práctica. Sí, eso a yo mí me quiero llena apa- de placer. Es quiero lo que más placer me aprender. da. Y como decís vos, para pasar a la acción, no me voy a quedar en que me gusta y nada No, más. no. Eh, Comprometerse a hacerlo, porque yo después de a un mes y medio,
les digo, yo les hago una auditoría a ver cómo avanzaron y cómo ¿Sí? llegaron. Que avanza, la gente avanza. Sí, Qué sí, lindo, qué sí. lindo. Pero aparte por eso, avanza y se llenan de placer cuando ven su espacio. Entonces ahora voy a seguir con el otro. Y claro, Sí. y bueno. Bien, bueno, eso me gustó, de empezar con un espacio y empezar así, un Sí, espacio a la claro. vez. Uno Sí, lo otro chiquito, te pequeños agobia. No puedes cambios empezar con una que casa se cuando no sienten tenés idea. grandes cambios emocionales. Sí. Así que bueno, María, un placer. Gracias a vos, conocerte. Cari. Bueno, tu energía ya es, transmite realmente la mejor energía. Esto se siente. Bueno, algunas personas... Sí, lo notamos. Sí, lo notamos. Así que bueno, feliz de tenerte y de conocer un poco más de todo esto. Bueno, gracias, Cari. Gracias a y vos. espero otra vez volver a servirles a los Siempre. agentes también. Porque Sí, a los agentes les vamos a dar también, por supuesto. Porque Esto es para creo los que es agentes importante. y para todas las personas que estén ahí en su casa y que, bueno, quieren hacer estos cambios en sus hogares, en sus espacios de trabajo y ¿por qué no en sus vidas? Porque va a repercutir en sus vidas. Transforma espacios que transforman vidas. Vidas. Hermoso. Sí.